Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, que estaban en la barca con Zebedeo su padre y remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Quiero decirles, hermanos, que para mí esta historia acerca, primero que nada, del ministerio de Jesús, de nuestro Señor y Salvador Jesús, ¿verdad? Es una historia donde Jesús llama, y podemos entender que Él llama a los que Él quiere para que sean sus seguidores, para que sean sus discípulos, para que se conviertan luego en sus apóstoles, y que además pues hicieran otras cosas dentro de la obra de Dios. Me impresiona muchísimo que Jesús no anduvo, fíjese bien, Jesús no anduvo en busca ni siquiera de los más estudiosos o de los religiosos de aquel tiempo, que seguramente había mucha gente de ellos en las sinagogas. Sin embargo, tampoco buscó a las autoridades de la religión, como a los sumos sacerdotes de ahí, que eran sacerdotes del judaísmo en Jerusalén, sino que simplemente dice la Biblia que Jesús llamó a hombres que no contaban más que con la experiencia de remar pequeñas barcas, y que también sabían usar y reparar las redes para pescar en el mar. Y estos fueron de los primeros personajes que el Señor Jesús llamó. Esta historia, hermanos, nos habla precisamente de 4 de estos personajes que Él llamó, que luego se convirtieron en sus apóstoles, ¿verdad? Y algunos de ellos se convirtieron incluso en escritores de la Biblia, cuando probablemente nadie daba ni siquiera unas cuantas monedas por ellos. Escogió a hombres sencillos, a hombres que tenían pocas letras, es decir, que no habían ido a las grandes universidades de aquel tiempo. Eran hombres seguramente con algo de estudio, pero con lo más elemental, hombres que tenían un trabajo o un oficio muy sencillo. Y como dije, Jesús no fue a buscar a los más encumbrados de la sociedad, ni a los más sabios, ni a los más pudientes, sino que buscó a hombres sencillos que simplemente, ¿verdad? Los llamó, y estos acudieron al instante a seguirle y se convirtieron en discípulos primero, luego en apóstoles, ¿verdad? Primero en discípulos porque fueron seguidores, alumnos, aprendices del gran maestro Jesús. Luego se convirtieron en apóstoles, es decir, los enviados del Señor Jesús a predicar el evangelio por toda Palestina y por todas aquellas ciudades, ¿verdad? De aquel tiempo conocido. Y algunos de ellos, como fue el caso de Juan, ¿verdad? Que era el más joven de estos 4, ¿verdad? Que luego se convirtió en el apóstol del amor, en el que se recargaba en el seno de Jesús, ¿verdad? Y que además se cree que tenía 19 años. Jesús le llevaba 10, 11 años a Juan. Y Juan, hermanos, además se convirtió, de aparte de ser, fíjese, discípulo, apóstol, se convirtió en un escritor, porque escribió el Evangelio de Juan, y luego escribió las 3 cartas de primera, segunda y tercera de Juan, y luego escribió el libro del Apocalipsis. Y siendo un hombre de más de 90 años, fue el último de los apóstoles que murió, porque era el más joven. Y además es el que estaba en la isla de Patmos recibiendo la revelación del Apocalipsis, de lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Y bueno, este es, hermanos, del que vamos a hablar. Aunque vamos a hablar de todos, nos vamos a enfocar un poquito más en Juan. Y quiero resaltar, hermanos, que también otro detalle es que estos personajes tan jóvenes, llamados por Jesús para que le siguieran, que fueran sus discípulos, luego sus apóstoles, pues eran personajes de no más de 30 años. Algunos piensan
erróneamente que los apóstoles que siguieron a Jesús, ¿verdad?, cuando los llamó tenían 30, 40 o 50 años o más, y no. Cuando hacemos un estudio de cada uno de los personajes, ¿verdad?, que el Señor llamó, no llegaban ni a 30 años, eran prácticamente jóvenes. Y qué bueno, hermanos, porque entonces estaban llenos de energía, de fuerza, de vigor para realizar un trabajo como el que Jesús les iba a encargar. Otro detalle es que en aquellos tiempos, cuando alguien se convertía en discípulo de un maestro o de un sabio o de una persona que representaba autoridad y conocimiento, déjeme decirle que no iban a una escuela como la de hoy para aprender de un maestro, ¿verdad? Nosotros ahora, pues los muchachos, hablando de los jóvenes, pues salen de la casa, toman el autobús o el taxi o su propio carro o la patineta y se van a la universidad o a la preparatoria, ¿verdad?, durante un par de horas, algunos, otros con 5, 6 u 8 horas durante el día tomando clases, pero luego en la tarde regresan o en la noche a su casa para poder pernoctar ahí, comer, descansar y todo lo que sea necesario, ¿sí? Y al día siguiente la misma rutina. En aquel tiempo, los discípulos que Jesús llamó dejaban a su padre y a su madre, dejaban a su familia, dejaban su hogar, se iban con Jesús por largas temporadas a predicar el evangelio. Así que era muy distinta, vamos a decirle así, la enseñanza, la escuela que se le daba a aquellos discípulos. Además de ser jóvenes, pues todo esto, hermanos, es lo que pasaba con ellos. Ahí de manera particular, el día de hoy vamos a ver cómo respondieron estos jóvenes y en particular cómo respondió Juan al llamado que Jesús le hizo. ¿Qué actitudes concretas mostró Juan y sus demás amigos para responderle a Jesús? ¿Y cuáles son esas actitudes correctas, hermanos, con las que todo creyente el día de hoy, hombre o mujer, joven o señorita, joven o vieja o viejo, pues discúlpenme la palabra, cuáles son las características de esa respuesta al llamado del Señor? Y en el día de hoy, en esta noche, les voy a hablar rápidamente de las 3 actitudes concretas que nos enseña Juan y sus amigos, con las cuales ellos respondieron al llamado de Jesús. De tal manera que si a ti, ama de casa, hermana profesionista, hermano profesionista, hermano jubilado, pensionado, Dios te está llamando, que puedas ver cuáles fueron las actitudes de Juan y de sus amigos, cómo respondieron, de tal manera que tú y yo en esta noche también podamos responder al llamado que Dios nos hace a través de su Hijo Jesús. La primera actitud correcta, hermanos, con la que debemos responder al llamado del Señor es siguiéndole comprometidamente. Esta es la primera cosa que hay que hacer. Si el Señor nos está llamando, hay que seguirle de manera comprometida. Observemos, hermanos, que luego del llamado que Jesús les hizo especialmente a Juan y a su hermano, dice el versículo 22 ahí de Mateo 4, dice al final del versículo 22 que inmediatamente le siguieron. Desde luego, hermanos, que estas palabras expresadas en plural incluyen no solamente a Juan, sino también a Jacobo, su hermano. Ambos le siguieron y, hermanos, le siguieron de manera comprometida. No se pusieron a pensar, ni le dijeron a Jesús, ven por nosotros el próximo mes, ni le dijeron, ¿a dónde nos llevas? Simplemente cuando el Señor les dijo, dejen lo que están haciendo, dejen las redes, dejen las barcas y síganme, dice la Biblia que enseguida comprometidamente le siguieron. Y hermanos, aquí vale la pena que nosotros nos demos cuenta que ellos simplemente respondieron de inmediato, ¿verdad? Aun cuando sabían que no iban a volver a la casa muy pronto, aun cuando sabían, porque Jesús en otra ocasión habló con otro que le quiso seguir y le dijo, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Él le dijo, miren las aves de los cielos, por lo menos tienen nido, miren las bestias del campo tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. Pues aún y con todo eso, Juan y Jacobo, su hermano, al instante dejaron todo y le siguieron.
Es decir, nos dan una enseñanza de que de manera comprometida, vamos a decir que pareciera que ni siquiera estaban pensando, simplemente dijeron: a mí me estás hablando y a mi hermano también, sí, a ustedes. Y enseguida dejaron todo, se sacudieron un poco la arena, ¿verdad?, y lo que traían por ahí, y se fueron tras de Jesús. Eso habla de un compromiso serio. Y mis amados hermanos, el día de hoy el Señor todavía hasta este tiempo de marzo del 2025, Dios, el Señor sigue llamando a hombres y a mujeres. Nomás que nosotros a veces ponemos muchos pretextos, y que esto y que lo otro, y que mi mamá y que mi papá, y que la escuela y que los hijos y que el trabajo y que el dolor y que la espalda, y quién sabe qué tantas cosas nos inventamos. Y Dios nos sigue llamando el día de hoy de la misma manera. Ciertamente no tenemos la misma edad, ¿verdad?, que Juan y su hermano, pero Dios nos sigue llamando. Tal vez algunos de ustedes hace años que Dios les está hablando y les está llamando, y le hemos dicho: después, mañana, cuando tenga tiempo, cuando ya esté más vieja o viejo, cuando ya me jubile, y seguimos donde mismo. Entonces, hermanos, no hemos respondido realmente de manera comprometida. Yo diría con mucho respeto que muchos de nosotros hemos respondido a medias solamente, y a conveniencia y a ratos. Porque si de repente se nos atraviesa otra cosa o nos place hacer otra cosa, simplemente dejamos al Señor colgado y nos vamos a hacer nuestras cosas. No somos comprometidos, no hemos hecho realmente lo que Dios espera que hagamos, de tal manera que vale la pena que el día de hoy usted y yo nos preguntemos: ¿con qué actitud, cuando Dios me está llamando, con qué actitud yo le respondo? ¿Qué cosas pongo en primer lugar? Luego también, hermanos, sigue avanzando la lectura y dice que Jesús, pasando de allí, vio a otros dos, vio a Pedro y Andrés, y también que estaban con su papá remendando las redes. Y cuando los vio, también les dijo a los dos jóvenes: dejen lo que están haciendo y vengan en pos de mí, porque les haré pescadores de hombres. Y dice: y al instante dejaron las barcas y dejaron al Padre y le siguieron de manera comprometida. Mis amados hermanos, esto es lo que Dios espera en cualquier época de nuestra vida. Aun cuando, hermanos, estamos en plena primavera, como sería la edad de los 20, 25 años, aun cuando estamos en el otoño, que es la edad de los 45 a los 60, o aun cuando estamos en la edad del invierno, cuando estamos en los años de los 60 para arriba, Dios nos sigue llamando a todos por igual, porque dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros pocos, y los que hay son flojos. Entonces sigue llamando el Señor. Miren, hermanas y hermanos, de los que estamos aquí, cuánta energía tenemos si nos juntáramos nomás este grupito. Cuánto vigor podríamos inyectarle a la obra de Dios, cuánta fortaleza, cuántos triunfos podríamos traer para la gloria de Dios. Nomás este puñado. Imagínense los casi 300 personas que somos en la iglesia. ¿Qué cosas no podríamos hacer? Cuando todos unimos fuerzas, yo creo, hermanos, que trastocaríamos la ciudad, ¿verdad? Seríamos de testimonio para mucha gente y dirían: allí hay una iglesia que todo el mundo se mueve y andan moviendo a la ciudad. Pero como la verdad no somos comprometidos y no respondemos cuando Dios nos llama, pues las cosas están como están. Así que aprendamos de estos 4 jóvenes. ¿Cómo le respondieron al Señor? ¿Cuál fue la actitud cuando Jesús los tuvo enfrente y les dijo: vengan, síganme? Ellos podrían haber dicho: ahí nos vemos después, Señor, deja que primero me case, deja que primero esto, que aquello. No, simplemente dejaron todo y al instante le siguieron. Amados hermanos, esto se llama responder comprometidamente al llamado del Señor. Si el Señor esta noche te está hablando y te está llamando, yo te pregunto: ¿cómo vas a responder? La segunda actitud correcta, hermanos, con la que debemos responder al llamado del Señor es renunciando a cualquier cosa que nos pueda estorbar. Escucha bien, ¿cómo podemos responder? La segunda actitud que Dios espera es que renunciemos a cualquier cosa que nos pueda estorbar. Amados hermanos, la expresión que describe esta actitud de Juan juntamente con su hermano Jacobo y también de los otros hermanos Andrés y Pedro
es la que encontramos en el versículo 20 y 22 de nuestra lectura del capítulo 4. Dice que Juan y Pedro, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Todo aquel entonces, hermano, todo aquel hombre o mujer, joven o señorita, que quiera unirse al discipulado de Jesús, que quiera unirse al servicio y a la obra del Señor, todo aquel que quiere unirse a cualquier proyecto o ministerio de Dios, siempre tendrá que dejar algo que le podría ser un estorbo. Tiene que dejar algo que le podría ser un impedimento. Sin duda que lo primero que hay que renunciar es, primero que nada, a la vida pecaminosa, a la vida licenciosa que, hermanos, probablemente es lo que ha estado llevando nuestra vida por el pecado y que es la principal causa por lo cual no le servimos al Señor. Porque a lo mejor eso que vivimos o andamos haciendo fuera de la voluntad de Dios, más bien, de alguna manera nos ha absorbido el tiempo, nos ha llevado a una disque diversión. Tal vez es el pecado, es la maldad lo que nos tiene, hermanos, por ahí detenidos para no lanzarnos a hacerle caso a la invitación que el Señor nos hace. La pregunta es, ¿qué es lo que te está estorbando? Habrá gente que puede decir, es el pecado lo primero que me estorba. Habrá otra persona que diga, a mí lo que me estorba es mi trabajo, a mí lo que me estorba es mi familia, a mí lo que me estorba es mi pareja, a mí lo que me estorba es la cuestión material, a mí lo que me estorba es la salud. Puede haber muchas cosas, hermano. Déjeme decirle que para poderle responder al Señor, tal y como lo hicieron estos jóvenes, tenemos que renunciar a todo aquello que nos estorba. Y aquí se oye feo, pero dice que cuando Jesús llamó a Andrés y a Pedro, estaban remendando las barcas, y haga de cuenta que yo soy Zebedeo y que estos dos muchachos son Andrés y Pedro. Y ahí está el papá con los muchachos trabajando, remendando las redes y acomodando y lavando las barcas. Y de repente llega Jesús y les dice, hey, venid en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Y al instante, hermanos, dije hace rato, se sacudieron la ropa, aventaron las redes, salieron de las barcas y le dijeron al papá, goodbye, ahí nos vemos, a ver cuándo vuelvo. Hermanos, se oye feo. Tal parece que les estaba estorbando el papá, o les estaba estorbando la barca, o las mismas redes. Entonces debemos de entender que cuando el Señor nos llama, hay que analizar y hay que revisar a nuestro alrededor. ¿A mí qué es lo que me detiene para servirle al Señor? Tal vez usted pudiera decir, ay, pastor, es que los mejores años de mi vida ya se los di al trabajo, a la empresa, al negocio. Pues déjeme decirle que aún le quedan a usted años a su vida. Seguramente todavía le queda vigor y fuerza. Yo no sé, ¿verdad?, qué tanto, pero Dios sí lo sabe. Y si usted se dispone para servirle a Dios, Dios le va a inyectar más fuerza, más vigor, más valor y más años a su vida. De tal manera, yo le pregunto, ¿qué es lo que a usted le estorba para poderle servir al Señor? Y la cosa es que hay que revisar qué es lo que me estorba. Y aunque se oye feo, puede ser que lo que te estorba es un hijo, puede ser lo que te estorba es un padre, una madre, puede ser lo que te estorba, a lo mejor es tu propio oficio o trabajo, porque tú le quieres servir a Dios, pero estás amarrado a eso. Tal vez es necesario tomar una decisión. Estos muchachos, los 4 hermanos, no se pusieron a pensar, ¿y de qué voy a vivir? Yo creo que se imaginaron, irnos con Jesús es irnos a lo seguro. Así que no lo pensaron, simplemente dijeron, pues hay que se quede la barca, hay que se queden los peces, hay que se quede la red, hay que se quede la familia, porque vamos a obedecer a Cristo. Y el Señor les llevó, hermanos, en una hermosa aventura, porque fueron los iniciadores de este gran movimiento que se llama la Iglesia de Cristo desde aquellos años hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que me está estorbando a mí? ¿A qué debo renunciar? ¿Qué es lo que me está robando el tiempo? ¿Acaso son los mismos familiares? ¿Acaso es la familia la que me dice, no te vayas, necesitas estar conmigo?
ni que yo fuera qué o qué. Ahí con ellos se queda Dios y su Santo Espíritu. Fíjense, hermanos, que cuando yo salí de mi tierra hace muchos años para prepararnos en el seminario, me acuerdo que me fue a despedir un montón de gente a la central de autobuses. Venía Verónica y yo y los 3 chiquillos. Esta niña estaba chiquita todavía cuando salimos de allá. Jaime estaba en medio y Giselle de brazos. Y me acuerdo que mucha gente nos lloró y nos dijo: no se vayan, ¿qué van a hacer? Van a la Ciudad de México, no conocen a nadie, van a batallar, llevan 3 hijos, se van a morir de hambre, quién sabe qué tanta cosa. Mi mamá lloraba, dijo: no te vayas, si tu papá viviera no te irías. Y hermanos, y el amor, el cariño, el aprecio de la gente como que me estaba haciendo dudar, pero finalmente llegó la hora de anunciar la salida de ese autobús y dijeron: pasajeros con destino a la Ciudad de México, es hora de abordar su autobús. Y no hice otra cosa de echarme para atrás. Agarré mis chamacos, agarré a mi mujer y nos subimos al autobús y llegamos a la Ciudad de México. Y no me arrepiento hasta el día de hoy. Ando bien lejos de mi gente, como ustedes lo saben. Ya estoy por regresar, ahora sí, bendito sea el Señor, ya en agosto, si Dios me presta vida ya me voy. Pero ¿sabe una cosa? Salimos. Hicimos lo que el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y vamos a la tierra que yo te mostraré, porque haré de ti una nación grande y te bendeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Algo parecido en menor escala hicimos nosotros un día y dejamos todo: la casa, el trabajo, la familia, la iglesia, las posesiones, dejamos todo y nos fuimos, hermanos. No permitimos en ese momento, porque la decisión ya estaba tomada, no permitimos que nada ni nadie nos estorbara. Y el día de hoy, hermanos, ya estoy cantando victoria, porque después de más de 25 años ya voy a regresar por fin a mi casa. Voy a regresar, pero ya no van a estar ni mi padre ni mi madre, porque ya se los llevó el Señor. Pero yo voy a regresar ya con mi familia, ¿verdad? Voy a venir de vez en cuando a darles guerra, a darles lata, a ver cómo están. Prometo no meterme nada, pero voy a venir probablemente para ver a mis hijos que van a quedar por acá, a menos que un día les he estado tratando de convencer, ¿verdad? Por cierto, esta noche la familia tenemos una junta después de terminar el culto, donde vamos a platicar sobre todos los planes que tenemos para el futuro y donde les pido que estén orando, porque pues hay que convencer a mi esposa también de que me siga. Que ella quiere quedarse por los hijos, pero pues yo creo que me tiene que acompañar. Así lo hizo desde que se casó conmigo y nos fuimos de Piedras Negras a Ciudad de Acuña a México, de México a Veracruz, ahora de Veracruz para allá, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues hay que hacer a un lado lo que nos estorba para responder al llamado del Señor. Y por último, hermanos queridos, miren lo que dice la palabra del Señor. La tercera actitud correcta con la que debemos responder al llamado del Señor es aceptando su llamado al instante. Lo que podemos observar, hermanos, no solamente en la vida de Andrés y de Pedro, sino también de Juan y de su hermano Jacobo. Lo que podemos observar en ambos casos, que cuando Jesús llegó con Juan y con su hermano Jacobo, dice: y al instante dejándolo todo le siguieron. Y cuando fue más adelante y se encontró a Pedro y Andrés su hermano, que estaban con el papá y remendando las redes, y que les dijo: vengan y síganme, dice: al instante dejaron todo y le siguieron. La palabra al instante es la palabra clave. Debemos de aceptar el llamado del Señor que nos hace para servirle y seguirle al instante. Ellos no le dijeron, ¿verdad, Jesús? Vente dentro de un mes y nos buscas de nuevo aquí en la playa, aquí nos vas a encontrar. Ellos no pidieron más tiempo: oye, Jesús, déjame pensarlo mejor, sino que luego de haber sido llamados para unirse al primer equipo de discípulos que se iban a dedicar para ser pescadores de hombres, dice la Biblia y dice el texto que al instante, dejándolo todo, le siguieron. Y hermanos queridos, la palabra al instante es la clave. Cuando el Señor Jesucristo pone su mirada en ustedes y en mí para que le sirvamos, no es obra de la casualidad. Cuando de repente en la iglesia le dicen: hermana, usted va a ser ahora la encargada de la oración, usted va a ser el encargado de maestro de los adolescentes, usted va a ser de las despensas, y cada uno recibe un cargo. Déjeme decirle que lo primero que hay que hacer es decir al Señor al instante que sí.
Sí, Señor, porque es el Señor el que ha puesto su mirada en nosotros, es el que ha visto en nosotros capacidad, y no que muchos a veces les dice el Señor, usted va a estar en la alabanza. No, yo no, este año, no, yo no. Usted va a ser maestra. No, yo no, ya fui muchos años. Usted va a ser la tesorera. No, yo no. No, hermanos, si a usted la iglesia, a través del pastor o de los demás miembros, le hace un ofrecimiento para que le siga y le sirva, usted al instante debe responder que sí, porque es el Señor el que ha puesto su mirada sobre usted. No se resista, porque si usted se resiste a servirle al Señor, tal vez esa sea la única oportunidad que va a tener en la vida, y se va a lamentar por el resto de sus días de no haber hecho caso a tiempo a la voz de nuestro Dios. Dios nos llama, hermanos, siempre, escúchelo bien, en el tiempo perfecto, en el momento justo, y nos da el trabajo que Él quiere que hagamos de una manera tan real y de una manera tan específica. Escuche, entonces, si a usted o a mí el Señor nos llama a servir o a trabajar en su obra, entienda que es ahora, no mañana, es ahora, no cuando usted diga. Es al instante, hermanos, que debemos responderle a nuestro Dios. Y sabe una cosa, usted puede decir, es que no tengo recursos, es que no tengo dones, es que no tengo talentos. Pues el que le llamó le va a equipar y le va a capacitar y le va a preparar. No le va a dejar sola o solo en esa tarea. Él le va a dar lo necesario con tal de que usted acabe su obra. Hasta el día de hoy el Señor no ha dejado sola ni solo a ninguno que, habiendo aceptado el reto de seguirle y de poderle servir, el Señor los ha capacitado. No ha dejado solo a ninguno. Y si el Señor te llama en esta noche o mañana o pasado, ese Dios único y sabio que todo lo sabe, que todo lo conoce de tu vida, si te llama es porque este es el momento preciso que te quiere usar. Al instante hay que responderle al Señor. 3 actitudes, muy rápido, hay mucho más que decir. Hemos aprendido de cómo responderle a Dios cuando Él nos llama. Dijimos que hay que responderle comprometidamente. Número 2, hay que hacer a un lado lo que nos estorba, lo que no nos deja avanzar, y decirle sí al Señor. Y número 3, hay que responderle al instante. Que Dios nos ayude, hermanos, y que verdaderamente esto sea nuestra forma de actuar durante este año y los años venideros, los años que siguen. Que cada vez que el Señor nos llame para servirle, estemos listos y dispuestos. Y termino diciéndoles que este domingo me quedé muy sorprendido con este hermanito que está aquí. Un hombre ya de edad, pero que se entrega en adoración a Dios, que está aquí presente. Ya en la noche, pues yo ya le saco a andar solo en la noche. El hermano se viene hasta acá desde el Infonavit Buenavista y otros más seguramente también. Pero el domingo se acercó acabando el mensaje y me dijo, pues estoy listo. ¿En qué voy a servir? Así que de esta actitud. ¿En qué voy a servir? Que no sé qué. El martes que va a haber de varones, el próximo, hermano. Ok, pues quiero dar el estudio. ¿Qué creen que le dije? Es suyo el estudio. ¿Quieres servir? Pues luego, ¿para qué tan tarde, verdad? Le dije, usted tiene el tema entonces para el próximo martes 11 de marzo que nos vamos a reunir los varones. Él va a dar el estudio. Así que, hermanos, así debemos de ser. Cuando Dios pone aquí o pone a alguien para que nos diga hay que hacer esto, no diga que mañana, que pasado o que el otro año. Dígale al Señor sí, con una actitud correcta, con una actitud comprometida, haciendo a un lado lo que le puede estorbar, lo que le puede impedir, y respondiéndole al instante al Señor. Como quisiéramos que así, ¿verdad?, respondiera toda la iglesia en este lugar. Y seguiremos orando para que así sea. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, para que cada uno en lo personal y particular, cada vez que el Señor nos invite a servirle y a seguirle, estemos listos para decirle al instante que sí. ¿Sí? Entonces, que Dios nos bendiga.